Gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Como siempre es un grato placer. Felices fiestas patrias a todos los peruanos. Nos hemos comido un discurso de la presidenta de más de 4 horas 11 minutos para que sepan que lo estoy haciendo el lunes 28 de julio. Ya el tema político lo hablaré en otros lugares. Acá nos encargamos de hablar de temas deportivos. Y hoy quiero saludar a la gente del Sport Boys del Callao. Tradición del fútbol peruano, el primer campeón profesional en el año 1951. Un Boys que tiene 98 años de fundado, un equipo porteño que ha tenido un par de títulos, no logra un título nacional del año 1984, pero para aquellos que les gusta leer, que van seguramente a la biblioteca y ven temas históricos del Boys, uno se queda prendido de la historia inicial del Boys. Por ejemplo, la historia de los Olímpicos del 36, que todo el equipo del Boys, que había sido campeón en el fútbol amateur peruano de aquella época, del año 1935, todos los titulares viajan con el equipo que juega los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, y que tenía como máximo exponente, así como la U en la década de los 30 del siglo pasado tenía a Lolo Fernández y Alianza Lima. En esa década del 30 tenía a Alejandro Manguera Villanueva. El Boys tenía a Campolo Alcalde, un delantero central goleador del equipo. Y si nos vamos al Boys, primer campeón del fútbol profesional en el año 1951, que le gana la final al Deportivo Municipal de Tito Drago y de los Gatitos. Uno puede decir que el Boys tenía en esa década del 50 al mejor delantero central de esa época, que era Valeriano López, el tanque de Casma, que uno, de acuerdo a la historia, yo no lo vi jugar, de acuerdo a la historia, es el mejor cabeceador del fútbol peruano de todos los tiempos. No sé, yo no puedo aseverar eso porque no lo vi, pero eso es lo que dicen los diarios de la época. Y los que han podido observar a Valeriano y han comparado a futbolistas peruanos después, se dice que Valeriano López, que era bastante bohemio, vamos a decir, Valeriano fue el mejor delantero central de juego aéreo del fútbol peruano. Y tenía como compadre a Guillermo Barbadillo, papá de Jerónimo Patrulla Barbadillo, que era una dupla importante del Boys de los años 50. Boys también fue campeón en el año 1958. Y miren, Marcos Calderón fue director técnico de ese Boys, campeón del año 1958. Luego Marcos será campeón del Boys 1984, que es el último título que ha logrado Boys a nivel profesional. Y uno dice, yo no puedo hablar de lo que no vi, solamente un par de recuerdos de figuras importantes del Boys. Por ejemplo, el Universitario, que fue finalista de la Copa Libertadores del año 1972, se jaló el Boys a los dos extremos más rápidos que en esa época tenía el fútbol peruano, que era JJ Muñante por derecha y Osvaldo Cachito Ramírez por izquierda. Los dos estuvieron en el elenco titular universitario, que fue subcampeón de esa Copa Libertadores gloriosa para la U del año 1972. Yo veo fútbol del año 1978. De ahí puedo yo hablar del Sport Boys del Callao, de lo que vi. Y los primeros equipos que vi del Boys siempre tuvo buenos jugadores. Boys nutría a Cristal, nutría a la U, nutría, por ejemplo, en esa época al mismo Alianza Lima. Si ustedes me dicen, yo he visto jugar en el Boys a Juan Caballero Lora, que después fue goleador de Cristal en los 80. Vi jugar a Miguel Seminario, que luego fue goleador en los 80 de la U. Sigo nombrando delanteros centrales de esa época. Guillermo La Rosa fue goleador del Boys 1976 y 1977 y pasó a la Alianza Lima en el año 78. Entonces, los equipos grandes se jalaban a las máximas figuras del Boys. El Mago Antón después se fue a la U, pasó por Cristal, como Vitucho Hurtado, que luego de ser campeón con el Boys se fue a jugar a la U y se fue a jugar a Cristal. O sea, siempre el Boys generó figuras importantes que se los llevaban los equipos de Lima, los desmantelaban al Boys. Por eso de repente no logró consolidar, desde que empecé a ver fútbol, del 78 al 83, no logró sacar un equipo campeón, porque siempre le quitaban jugadores. Pero en el año 1984 yo era chibolo, estaba
cursando, me parece, el segundo año de media en mi colegio querido Santo Tomás de Aquino. Recuerdo mucho la campaña del Boys del año 1984, la última campaña de un Boys campeón. Han pasado ¿cuántos años? 41 años del Boys campeón. El último Boys campeón. Con Chacal Herrera en el arco, que era ya un arquero de experiencia. Puntriano, un chato lateral aguerrido en la marca, con desdoblamiento en ataque. Empezó la campaña Pedro Requena, que después se lo jaló la U. El central más correcto del fútbol peruano que vi. No le sacaban amarillas, no le expulsaban nunca. Tenía buen juego en ambas áreas, era elegante para jugar Pedro Requena. Y después se fue a jugar a la U. Lo llevó Marcos Calderón después a la U. Marcos Calderón, técnico del Boys campeón del 84. Ya habíamos dicho que Marcos Calderón había sido campeón en el 58. Junto a Requena empezó Nana Mendoza, pero terminó jugando Carlos Isuski, que al otro año Cristal se lo jaló, un central grandote. Y de lateral por izquierda, César Espino, que después fue a la Alianza Lima. Un Espino que jugaba en ambos lados como lateral y jugó de lateral por izquierda en el Boys campeón. La mitad de la cancha es una mitad de la cancha de un jugador muy técnico. Cuando se habla de un medio centro ancla de fútbol, de visión de juego, de ser el primer pase de salida, Marcos Calderón fue un adelantado, carajo. Fue un adelantado Calderón. Porque en la época que Peralta, 1984, jugaba de medio centro, en esa época jugaban en esa posición jugadores agresivos en la marca, picapiedras. No jugaban elementos de buena técnica. Bueno, Peralta era un 10, así como a Pirlo lo reconvirtieron en 10 y lo mandaron a jugar de medio centro. En el Milan grandioso de Ancelotti, lo mismo hizo Calderón con Peralta. Era un 10 que lo convirtieron en medio central, que venía de jugar en la U. Como interiores, David Zuluaga, que tenía técnica y dinámica, que había jugado en la U y después fue campeón con el Boys de buen remate de media distancia. Y la figura del Boys campeón del 84 es el Pato Cabanillas. Un crack, gambeteador, encarador, pase, gol. Cabanillas nunca más volvió a jugar como en el 84. Después se fue a Peñarol, jugó en la U, volvió al Boys. Pero el Pato Cabanillas nunca más jugó como en aquel año 1984, que fue elegido el mejor jugador de la campaña del Boys. Y arriba tenías a Johnny Watson, que después pasó a la Alianza y muere en la tragedia del Fokker. Un extremo derecho con gol, porque entraba en diagonal y Johnny Watson tenía gol. El delantero central, la gente no lo recuerda mucho, era Héctor el Chueco Latorre, que había reemplazado en su momento a Miguel Seminario, Caballero, a Tilio Escate, delanteros centrales que yo vi en el Boys. El Chueco era un delantero fuerte, aguantador, y por izquierda Vitucho Hurtado, que tenía un gran desborde y un buen centro. Ese era el Boys campeón del 84, que termina ganándolo en el descentralizado el último partido Unión Guaral por 4-1, que yo recuerdo que el primer regional de ese año, que le gana la U en el Lolo 2-1, que lo golea el Cristal 4-1. O sea, ese Boys hizo una gran campaña para ser el campeón nacional. Después de eso, Boys desciende a segunda. En los regionales de aquella época, los 80, desciende a segunda, vuelve a subir, lo llevan a Jaime Duarte a jugar en el Boys, y Boys sube con Carlos Enrique París, que era la figura del Boys de la segunda división, que llegan a primera y vuelven, me parece, en el año 1990. En ese año 1990 y luego en el año 1991 vi equipos del Sport Boys de gran nivel. Es verdad que la U le ganó la final 4-2 el 90, que el 91 Boys le gana el segundo lugar a la U para ir a Copa Libertadores y pierde el campeón nacional y Cristal, pero ese Boys tenía a unos brasileños que jugaban muy bien. El Boys del 90 tenía a Claudio Adao, que para mí es el mejor 9 que vi en el Boys, que dio cátedra. Vino con 40 años, así como ha venido Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Adao llegó al Perú a los 40 años, había jugado en Flamengo. El tipo tenía un control de pecho, una calidad para patear los penales, jugaba en pared. O sea, era un 9 que se convertía en 10 cuando salía fuera del área. Y ese Boys tuvo no solamente a Carlos Enrique París, que era muy rápido por izquierda, tuvo a Anchisi, un jugador que venía del Espartanos, de Pacasmayo, técnico, hábil, aguantador, de espalda. Y tenía además a Marquinhos, Marco dos Santos Marquinhos, que fue la gran figura del Boys en el 91. Porque Adao fue la figura descollante del 90 y Marquinhos la del 91. Los tiros libres eran sensacionales, un hombre con mucha capacidad de organización de juego. Bueno, ese Boys fue la sensación del 90 y 91. Y creo que mereció ser campeón, por lo menos uno de esos 2 años. Después de eso,
tenemos que recordar la campaña del año 1998, un campeón sin corona. Fue el equipo del Boys con mayor puntaje el acumulado de ese año. Sin embargo, no fue campeón porque las bases determinaban un ganador de la apertura que fue la U, un ganador de clausura que habían empatado en puntaje al final Alianza, Cristal y Boys por diferencia de goles. El de los tres que empataron el primer lugar, el peor diferencia de goles se fue, y la final de esa clausura en un partido adicional la ganó Cristal 1-0 a Alianza y la U le gana la final del torneo a Cristal. Pero el equipo con mejor acumulado de ese año fue Boys, el Boys de Chalaca, el Boys que en el Grau llenaban los domingos a la 1 de la tarde el estadio y daba gusto verlo jugar. No era una gran expresión estética, pero un equipo aguerrido, luchador, que tenía jugadores como Chiquito Flores en el arco con Johnny Vegas que se alternaban. En mi Boys de equipo ideal está Santiago Falafar, que ese año la rompió como central, apareció el chino Guamán, estaba Patucho, Braxton Hill, estaba Valdivieso, pero ese Boys tenía Cuquín. Y hablando de Cuquín, debe ser el mejor jugador del Boys que vi, ¿no? Si uno habla del Boys y de la historia del Boys, tienes que hablar de Cuquín Flores. Cuquín, su campeón con Boys, en el 91 hizo una Copa Libertadores muy buena, en el 92 le pintó la cara al Nacional de Medellín del Bolillo Gómez, empatando 2-2 con Karting en ataque, y ese Cuquín extendió su carrera en el Boys, también importante, volvió a Boys después de un paso por la U, y en el 98 estuvo en ese equipo que hizo una gran campaña con el mismo uruguayo Silvera. Bueno, Cuquín Flores está dentro de los mejores 10 del Boys. Vamos sumando 10 después, cuando arme mi equipo ya rapidito. Otro Boys que me gustó fue el Boys del año 2003, con Jorge Sampaoli entrenador, cuando Sampaoli no tenía un mango y vino a dirigir al Perú primero a Juan Aurich y después a Sport Boys en el 2003. Ese Boys le peleó el torneo finalmente a la Alianza, pero vino el tema de la huelga y el torneo no concluyó. Pero era una gran expresión de juego con la agresividad, con la dinámica que le metió Sampaoli, el cerebro era Carmona, recuerdo a Alberto Araujo de central, o sea, un Boys importante con Hamilton Prado, Piero Alba, el Flaco Orejuela a los extremos, un Boys que jugaba 3-4-3, o sea, un Boys importante, un equipo que gustaba. Y después de eso, hay una sequía del Boys. Boys desciende varias veces, vuelve a primera. ¿Cuál es el último Boys que a mí me gustó? El Boys que dirigió Gustavo Álvarez. Tácticamente, Gustavo Álvarez, que hoy está triunfando en Chile, con la U de Chile, y fue campeón con Huachipato, creo que hizo el mejor Boys. El último Boys que logró un torneo internacional que fue a esta Copa Sudamericana, ¿no es cierto? Gustavo Álvarez con Pen, con el ataque, hizo un buen Boys. Y por ahí uno recuerda el Boys del 2007, que no hizo una gran campaña al final, pero tuvo a Montaño brillante. Y voy a hacer mi equipo ideal, de los jugadores que vi para despedir este pozo. A ver, los 11 que vi. Jacinto Rodríguez, con la disculpa de Chacal Herrera, el mejor arquero que vi. Estaba también Johnny Vegas, Chiquito Flores, pero yo me quedo con Jacinto Rodríguez del Boys del año 91-92. Lateral derecho, Guamán, el chino Guamán, que hizo un gran año. Yo creo que lo supera Puntriano, más técnico. Santiago Falazar y Pedro Requena, los dos mejores centrales que vi en el Boys, que vi yo. Hay gente que mayor que yo que ha visto mejores jugadores, ¿eh? Lateral por izquierda, Espino, del Boys campeón, junto a Requena ya tengo dos del Boys campeón del 84. Acá viene la polémica. He armado una mitad de la cancha para poner a Silvera, al Gaby Silvera, de mucha dinámica en el medio, y miren estos jugadores que voy a poner. A ver, atentos, ¿eh? Marquinhos, Cuquín, Montaño y Cabanillas. Armo un cuadrado mágico de 4-10 en el Boys delante de Silvera. 5 medios y Claudio Adao. Juego sin extremos. Pero ustedes imaginen en su cabeza, de los 10 que vi en el Boys, ¿eh? Marquinhos, Montaño, Cuquín, Cabanillas, el Pato, y lo sumo a Adao. Puta madre, ese equipo juega muy bien. La imaginación mía. Este es el mejor Boys que vi. ¿Cuál es el mejor Boys que viste tú? Tus 11 jugadores. Coméntame si te gustó mi equipo o no te gustó mi equipo. Suscríbete a mi canal. Comparte si te gusta este comentario.